Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Esta es la primera clase introductoria de la asignatura, donde vamos a tratar de entender un poco más la problemática de las aguas subterráneas y por qué tenemos que hacer referencia o referirnos a la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Como ustedes saben, las aguas subterráneas constituyen la fuente de abastecimiento de más de 2 billones de personas en el mundo, además de innumerables emprendimientos productivos, el agua para el riego, las industrias, las pequeñas localidades dependen del agua subterránea en muchos puntos de nuestro país, de nuestra provincia, de Latinoamérica y del mundo. Lo que se busca es tratar de equilibrar, tratar de hacer una balanza entre lo que conocemos como disponibilidad y oferta hídrica, es decir, equilibrar esa explotación, esa extracción de un recurso que es complejo, como el agua subterránea, y de una oferta que, como dice aquí a la izquierda, una oferta que es finita, variable, tanto en calidad como en cantidad, en tiempo y en espacio, y que además es vulnerable a nuestras acciones. Esa oferta hídrica debe equilibrarse, mantener un equilibrio con una demanda de agua que refleja las crecientes exigencias de los usuarios de agua y de la tierra. Esa demanda de agua es incansablemente creciente, es múltiple, es muy diversa y todos los usos son interdependientes. Es más, podemos hablar de que hay usuarios más importantes o influyentes como el abastecimiento humano, el riego, la industria, la minería, usuarios importantes, usuarios que por sí tienen un reconocimiento para el mantenimiento de la vida humana y de las actividades productivas, y otros usuarios que son silenciosos como los ecosistemas y la propia contaminación, que solamente encuentra manifiesto cuando el deterioro ya es evidente. Bueno, en este contexto o en esta búsqueda de equilibrio, tenemos que reconocer que nuestra disponibilidad hídrica, y aquí nos vamos a referir a las aguas subterráneas en estas asignaturas, forman parte de lo que conocemos como el ciclo del agua, el ciclo ambiental del agua, que tenemos que empezar a aprender a ver como esto, un sistema socioecohidrológico dinámico, puesto que el agua va cambiando de estado y de posición a lo largo de todo su desarrollo en el planeta y que se relaciona tanto con los ecosistemas como con la sociedad. Y es un sistema, porque cada una de estas componentes refleja un movimiento de relaciones de componentes con entradas, salidas y procesos. Las aguas subterráneas son parte de este ciclo, lo componen y merecen que nosotros las estudiemos y las gestionemos con este enfoque sistémico. Esta consideración del ciclo hidrológico tiene dos consecuencias muy importantes, no solo en términos de los estudios o del desarrollo de la ciencia, para la hidrología en sí y para la hidrogeología o la hidrología subterránea, sino fundamentalmente en términos de gestión. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, como hemos venido diciendo en otras asignaturas, esta agua subterránea, que es esa componente del ciclo del agua, se debe estudiar y gestionar siempre considerando las relaciones con otras componentes del ciclo. Cualquier manifestación de salida, como la calidad o de la cantidad, deberá ser interpretada en términos de los procesos que se dan en el medio en el cual se desarrolla el ingreso de una entrada a partir de otra componente del ciclo. Bueno, estos conceptos ustedes los habrán visto en hidrología subterránea. El agua superficial y subterránea además están estrechamente vinculadas
y hay algunas manifestaciones más evidentes, como un arroyo que recarga un acuífero, ya sea con un nivel de acuífero lejano a su base o directamente aportando a partir de su lecho, o como un acuífero que constituye el flujo base, como están viendo aquí, que mantiene los cauces con agua, aún en situaciones cuando no se producen precipitaciones. La otra consecuencia más importante de la consideración de este ciclo ambiental del agua como un sistema socio-eco-hidrológico es la presencia de la demanda del agua. La demanda del agua porque el ciclo del agua se materializa en el territorio. Y el territorio es una unidad espacial compleja que no solo, en la cual no solo está el medio natural, sino que están las intervenciones como caminos, canales, puentes, las ciudades, sino que está la sociedad, con toda su organización social, con toda su caracterización económica, su contexto político, su organización política y todas las características culturales. Ese territorio, como pueden ver aquí, puede estar organizado en países, provincias, distritos, comunidades, cuencas. Y es usual que nosotros en gestión hablemos de la cuenca y particularmente de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. Pero cuando empezamos a reconocer a las aguas subterráneas como parte de ese ciclo hidrológico y relacionados a los recursos hídricos superficiales que se manifiestan en la cuenca hidrográfica, nos damos cuenta que esta frontera física, que está definida por la divisoria de aguas superficiales, no necesariamente es la que coincide con la cuenca hidrogeológica. Entonces, hay distintos tipos de frontera en la gestión del agua y que se traducen en la gestión del agua. Uno es el tipo de frontera física que nosotros vamos a definir para nuestra unidad de gestión. La cuenca hidrográfica, la cuenca hidrogeológica, cómo se relacionan ambas componentes. ¿Está bien utilizar la cuenca hidrológica? Sí. Está bien utilizar la cuenca hidrográfica, pero debemos considerar que debajo de la cuenca hidrográfica hay acuíferos cuya extensión puede ser diferente, sus límites pueden ser diferentes a los de la cuenca hidrográfica y de hecho pueden exceder a la cuenca hidrográfica. Además, en este territorio, como ustedes ven aquí, bueno, aquí se atraviesan otras fronteras, que son fronteras políticas, que incluso pueden ser de distinta escala, internacional, nacional o local. Por ejemplo, esta foto ilustra el caso de un acuífero transfronterizo. Es un acuífero cuyas aguas están compartidas por, en este caso, 3 países. Y a su vez hay otro tipo de fronteras que también hay que considerar en la gestión del agua, como son las fronteras sociales, porque en cada uno de estos países habita gente, la gente tiene distinta organización, distinta cultura, distinta educación y distintas necesidades frente al agua. Y también asociada fundamentalmente a la frontera política, una frontera administrativa, que nos habla que en cada país, además, hay distintas instituciones que se ocupan de esta administración y la gestión del agua. Por ejemplo, la República Argentina es un país federal donde los recursos son propiedad de las provincias, entonces tenemos una autoridad nacional y autoridades provinciales que son las que se encargan de la administración de recursos. Pero cuando se trata de acuíferos compartidos por 2 o más provincias, es la nación la que empieza a trabajar, a dirimir las problemáticas referidas a la cuestión del agua. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque se traducen en fronteras para la gestión del agua que exceden a esta conceptualización de la cuenca como unidad de gestión. Bueno,
pronto aparece la necesidad de gestionar el recurso hídrico. Hasta aquí hemos visto que es necesario gestionar porque hay que balancear esa oferta de agua, esa disponibilidad de agua con una demanda. Esa disponibilidad de agua que es en la que está en el ciclo hidrológico y en particular a nosotros nos interesa la de los acuíferos y esa demanda que está en ese territorio donde se termina de complejizar el ciclo ambiental del agua por las particularidades mismas del territorio y ese complejo entramado social que lo tiene como territorio en sí. Pero como verán en las imágenes, la necesidad de gestionar el recurso hídrico subterráneo y en general el recurso hídrico se da cuando hay problemas. Hay problemas de falta de agua o hay problema de abundancia de agua o hay problemas de distribución de agua. O como vamos a ver, hay otros problemas que tienen que ver cómo organizarse para hacer frente a esta administración de agua. En definitiva, la gestión de los recursos hídricos subterráneos y los recursos hídricos en general se da cuando aparecen los conflictos, cuando hay problemas. Ustedes habrán visto a través del recorrido que hicieron en la búsqueda de noticias que hay muchos problemas por el agua, hay muchos conflictos y muchas veces se habla de crisis. Sí, hay crisis por el agua y de repente está bueno que haya crisis porque cuando hay una crisis uno es como que tiene que tomar decisiones para empezar a solucionar ese escenario de crisis. Y hay conflictos, fíjense que hay un área de subsidencia por sobreexplotación de acuíferos, aquí hay otros casos de subsidencia o de derrumbes en acuíferos kársticos, fíjense cómo está inclinado el edificio precisamente por problemas de subsidencia debido a la explotación, a la extracción excesiva de agua subterránea y al mal manejo del territorio, ¿no? En el caso de fíjense un mismo muelle en un lago alimentado por aguas subterráneas, la sobreextracción del acuífero y también eventualmente situaciones de variabilidad y cambio climático han llevado a que en 20 años el muelle esté en un lugar seco. Esto da lugar a conflictos por el uso y por el aprovechamiento de los recursos. Les pido que observen y piensen qué ven en la filmina esta. Fíjense que hay dos burritos que enfrentan un conflicto que es inevitable porque ellos tienen dos montoncitos de comida y ellos están atados y piensan solamente en lo que tienen adelante. Entonces, luchan por llegar a su montoncito de agua, luchan mucho hasta que se cansan y deciden dialogar, deciden consensuar que mejor es, sin luchar, alimentarse de un montoncito y luego alimentarse de otro. A veces el conflicto, toda esta etapa del conflicto, es inevitable para encarar toda esta otra parte que es la solución. Entonces tenemos que ser capaces de prever el conflicto y de transformar esa C de conflicto en C de colaboración. Hay que tener en cuenta que los problemas hídricos son muchos, aún en un espacio pequeño, como en una localidad, en un barrio, en un vecindario, ni que hablar de una provincia, de un estado, de una nación. Son muchos y son diferentes, algunos requieren soluciones urgentes, inmediatas, por lo cual nos lleva a pensar que la gestión tiene distintas escalas. Y esto ya lo vamos a ver en otras partes de la asignatura. Hay muchos problemas, algunos son más urgentes que otros. Las soluciones, además, deben considerar un montón de factores, no solo el agua en sí.
Nosotros, los técnicos, los ingenieros de recursos hídricos, sobre todo nos preparamos para cuantificar, para dimensionar esa oferta y esa disponibilidad del agua. Pero no solo hay que mirar la oferta, sino que también hay que mirar la demanda, y no solo en términos numéricos, en cantidad de litros por habitante día o litros por hectárea para el riego. Hay que mirar esa demanda con todos los factores sociales, políticos y económicos que deben ser considerados. Hay múltiples dimensiones para analizar los problemas del agua, por lo cual los problemas del agua son interdisciplinares, intersectoriales, porque en algunos casos estamos hablando de agua para riego, en otros casos estamos hablando de agua para abastecimiento humano, en otros estamos hablando de agua para mantener ecosistemas. Y además son interinstitucionales, porque detrás de cada uno de esos sectores hay instituciones que se ocupan y que quieren mantener un poder por la gestión del agua. Se están dando cuenta lo difícil que es hablar de gestión del agua. Es necesario entonces buscar que las soluciones sean sostenibles, integrales, organizadas y que tiendan a hacer un buen uso de los recursos disponibles para reducir los conflictos actuales. Ustedes habrán visto en las noticias que hay muchos conflictos, pero que pueden haber otros conflictos, los potenciales. Entonces, por eso decíamos que la gestión tiene que tener la capacidad de solucionar, de cambiar esa sede de conflicto en colaboración, pero también tiene que tener la capacidad de preverlos, ¿eh? Tiene que trabajar en términos prospectivos. Integrales, y quiero resaltar esta palabrita, porque tiene que ver con todo esto que está aquí. Y sostenibles, porque tienen que ser perdurables. Y organizadas, porque no solamente deben atacar las soluciones urgentes, sino que también deben atacar o resolver las cuestiones a mayor largo plazo. Bien, les pido, me voy a detener un poquito aquí para que ustedes vean esta foto. Vean qué hay en esta foto. Yo no voy a comentar más porque en base a esta foto quiero que hablemos en el foro de esta semana. Quiero que la vean bien, ustedes la van a poder ver muchas veces, tantas como quieran escuchar el video. Incluso se las voy a poner en el aula para que la vean y la analicen y me digan qué ven en esa foto, qué falta, qué sobra, qué interpretan ustedes aquí. Bueno, hasta la próxima.